¿Sabías que el 78% de las personas viven de quincena a quincena sin importar cuánto ganen? La diferencia entre los que construyen riqueza y los que siempre están en números rojos no es la suerte, no es el talento, y definitivamente no es cuánto dinero ganan al principio. La diferencia son las reglas que siguen. En los próximos 15 minutos, te voy a revelar las 12 reglas de oro que separan a los millonarios de los que siempre andan justos. Si estás cansado de vivir preocupado por el dinero, si quieres finalmente tomar control de tus finanzas, y si estás listo para cambiar tu futuro financiero para siempre, entonces quédate hasta el final. Porque la regla número 12 podría ser la que cambie tu vida completamente. Antes de comenzar con las reglas, quiero que entiendas algo fundamental. El dinero es una herramienta, no un objetivo. Y como cualquier herramienta, necesitas saber cómo usarla correctamente. La mayoría de las personas nunca aprenden las reglas del dinero porque nadie se las enseña. Ni en el colegio, ni en la universidad, ni en casa. Te enseñan a conseguir un trabajo, pero no te enseñan a construir riqueza. Las reglas que estás a punto de aprender han sido utilizadas por personas exitosas durante décadas. No importa si eres un estudiante universitario, un profesional con años de experiencia, o alguien que está empezando desde cero. Estas reglas funcionan para cualquier persona que esté dispuesta a aplicarlas consistentemente. Regla 1. Paga primero a tu futuro. La primera regla de oro es la más importante de todas. Pagarte a ti mismo primero. Esto significa que antes de pagar cualquier gasto, antes de salir a comer, antes de comprar ropa o cualquier cosa, apartas un porcentaje de tus ingresos para tu futuro. ¿Por qué es tan poderosa esta regla? Porque cambia completamente tu relación con el dinero. En lugar de ahorrar lo que te sobra al final del mes, que generalmente es cero, te aseguras de que tu futuro esté protegido desde el primer día. La regla específica es simple. Aparta el 20% de tus ingresos brutos antes de hacer cualquier otra cosa. Si ganas 1,000 soles al mes, 200 van directo a tu cuenta de ahorros. Si ganas 3,000, 600 van para tu futuro. No es negociable. Pero aquí viene lo interesante. Si no puedes vivir con el 80% restante, significa que tu estilo de vida está por encima de tus posibilidades reales. Y esa es información valiosa que te ayudará a tomar mejores decisiones. Regla 2. Crea múltiples fuentes de ingresos. La segunda regla es nunca depender de una sola fuente de ingresos. Los millonarios tienen en promedio 7 fuentes diferentes de ingresos. ¿Por qué? Porque entienden que depender de un solo trabajo es extremadamente riesgoso. Crear múltiples fuentes de ingresos no significa que tengas que trabajar las 24 horas del día. Significa que debes ser estratégico sobre cómo generas dinero. Puede ser un negocio en línea, inversiones, freelancing, propiedades en alquiler, o cualquier actividad que genere ingresos sin requerir tu presencia física constante. La clave está en empezar con una fuente adicional y perfeccionarla antes de agregar otra. Muchas personas cometen el error de intentar hacer todo al mismo tiempo y terminan no siendo exitosos en nada. Comienza identificando una habilidad que ya tienes y que puedes monetizar. Si sabes diseño, ofrece servicios de diseño. Si tienes conocimientos en un área específica, crea contenido educativo. Si entiendes de tecnología, ofrece servicios de consultoría. Regla 3. Invierte en activos que generen ingresos pasivos. La tercera regla es la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo cada mes, sin que tengas que trabajar activamente por él. Los activos reales incluyen inversiones en bolsa que paguen dividendos, bienes raíces que generen alquiler, negocios que funcionen sin tu presencia diaria, o cualquier inversión que produzca flujo de efectivo positivo. La regla específica es destinar al menos el 50% de tus ahorros a la compra de activos que generen ingresos pasivos. Si tienes 10,000 soles ahorrados, 5,000 deben estar trabajando para generar más dinero. Aquí es importante entender la diferencia entre activos y pasivos. Tu casa donde vives no es un activo. Es un pasivo porque cada mes te cuesta dinero en mantenimiento, impuestos y pagos. Un activo es una propiedad que alquilas y que te genera ingresos mensuales superiores a todos los gastos. Regla 4. Vive siempre por debajo de tus posibilidades. La cuarta regla es vivir por debajo de tus posibilidades, no al límite de ellas. Esto significa que si puedes permitirte gastar 3,000 soles al mes, vives gastando solo 2,500. La diferencia entre los ricos y los pobres no es cuánto ganan, sino cuánto gastan en relación a lo que ganan. Conoces personas que ganan muy bien pero siempre están justos, y otras que ganan menos pero siempre tienen dinero disponible. La regla específica es nunca gastar más del 70% de tus ingresos netos en gastos de vida. Si después de impuestos te quedan 2,000 soles, tus gastos totales no deben superar los 1,400 soles. Esto no significa vivir como un tacaño o negarte todos los placeres. Significa ser inteligente con tus gastos y entender que cada sol que gastas hoy es un sol que no está trabajando para tu futuro. Regla 5.
Elimina deudas de alto interés de inmediato. La quinta regla es eliminar todas las deudas de alto interés lo más rápido posible. Las deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cualquier deuda con intereses superiores al 15% anual son emergencias financieras que debes resolver inmediatamente. ¿Por qué es tan importante? Porque es imposible construir riqueza cuando estás pagando intereses del 30%, 40% o incluso 60% anual. Es como intentar llenar una piscina con un hueco gigante en el fondo. La estrategia específica es listar todas tus deudas de mayor a menor tasa de interés y atacar primero la de mayor interés mientras pagas el mínimo en las demás. Una vez que eliminas la primera, toda esa cantidad la diriges a la segunda deuda, y así sucesivamente. Si tienes una deuda en tarjeta de crédito de 5.000 soles con 36% de interés anual y otra de 10.000 soles con 12% anual, tu prioridad absoluta es eliminar la primera, aunque sea más pequeña. Regla 6. Automatiza tus finanzas completamente. La sexta regla es automatizar completamente tus finanzas. La disciplina financiera no debe depender de tu fuerza de voluntad diaria, porque la fuerza de voluntad es limitada y falla cuando estás estresado o cansado. Automatizar significa que el día que recibes tu salario, automáticamente se transfiere tu porcentaje de ahorro a una cuenta separada, se pagan todas tus cuentas fijas y se asigna dinero a cada categoría de gasto. La automatización específica incluye transferencia automática del 20% de tus ingresos a ahorros, pago automático de todas las cuentas fijas y transferencia automática a una cuenta de inversiones. De esta manera, solo manejas manualmente el dinero designado para gastos variables. Cuando automatizas tus finanzas, eliminas la tentación de gastar dinero que debería ir a ahorros o inversiones. También te aseguras de que nunca se te olvide pagar una cuenta y incurras en intereses moratorios. Regla 6. Mantén un fondo de emergencia sagrado. La séptima regla es mantener un fondo de emergencia que nunca toques, excepto para verdaderas emergencias. Este fondo debe cubrir entre 6 y 12 meses de gastos básicos, y debe estar en una cuenta separada que no uses para nada más. ¿Qué constituye una emergencia real? Pérdida de trabajo, gastos médicos inesperados, reparaciones urgentes de la casa o del auto, o cualquier situación que amenace tu capacidad de cubrir gastos básicos. La regla específica es que este fondo debe estar en una cuenta de ahorros líquida, no en inversiones. Debe ser dinero que puedas acceder inmediatamente sin penalidades ni pérdidas. El objetivo no es que crezca, sino que esté disponible cuando lo necesites. Una vez que tienes tu fondo de emergencia completo, cualquier dinero adicional debe ir hacia inversiones que generen mayor rentabilidad. Pero nunca toques el fondo de emergencia para invertir o para gastos que no sean emergencias reales. Regla 8. Invierte en tu educación financiera constantemente. La octava regla es invertir constantemente en tu educación financiera. El dinero que inviertas en aprender sobre finanzas, inversiones, negocios y generación de ingresos siempre tendrá el mayor retorno de inversión posible. La educación financiera no se trata solo de leer libros, aunque eso es importante. Se trata de entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los negocios y cómo puedes aplicar ese conocimiento para mejorar tu situación financiera. La regla específica es destinar al menos el 10% de tus ingresos a educación que mejore tu capacidad de generar dinero. Esto incluye cursos, libros, conferencias, mentorías o cualquier inversión en conocimiento que puedas aplicar inmediatamente. Recuerda que la educación financiera es diferente a la educación académica. La educación académica te enseña a conseguir un trabajo. La educación financiera te enseña a crear riqueza. Regla 9. Diversifica tus inversiones inteligentemente. La novena regla es diversificar tus inversiones, pero de manera inteligente. Diversificación no significa poner dinero en 20 instrumentos diferentes sin entender ninguno. Significa distribuir tu riesgo de manera calculada. La diversificación inteligente incluye diferentes tipos de activos: acciones, bonos, bienes raíces y efectivo. También incluye diversificación geográfica, temporal y sectorial, pero siempre dentro de instrumentos que entiendes completamente. La regla específica para principiantes es la regla del 100 menos tu edad. Si tienes 30 años, el 70% de tus inversiones pueden ser en instrumentos de mayor riesgo como acciones y el 30% en instrumentos más conservadores como bonos. Nunca inviertas dinero que no puedes permitirte perder y nunca inviertas en algo que no entiendes completamente. Es mejor tener pocas inversiones que entiendes bien, que muchas inversiones que no entiendes. Regla 10. Mide y monitorea tus finanzas mensualmente. La décima regla es medir y monitorear tus finanzas cada mes sin excepción. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Debes saber exactamente cuánto dinero entra, cuánto sale y en qué se va cada sol. El monitoreo mensual incluye revisar todos tus gastos, evaluar el progreso hacia tus metas financieras, ajustar tu presupuesto según sea necesario y tomar decisiones basadas en datos reales, no en percepciones. La regla específica es dedicar 2 horas cada mes a revisar completamente tus finanzas.
Primera hora. Revisar gastos, ingresos y el progreso de tus inversiones. Segunda hora. Planificar ajustes y estrategias para el siguiente mes. Durante esta revisión mensual, debes preguntarte, ¿estoy gastando dinero en cosas que realmente me importan? ¿Mis inversiones están dando los resultados esperados? ¿Qué puedo mejorar el próximo mes? Regla 11. Protege tu patrimonio con seguros adecuados. La 11ª regla es proteger tu patrimonio con seguros adecuados. Un accidente, una enfermedad o un desastre natural pueden destruir en minutos lo que te tomó años construir. Los seguros no son gastos, son inversiones en la protección de tu futuro financiero. Debes tener seguro de vida si tienes dependientes, seguro de salud para protegerte de gastos médicos catastróficos y seguro de auto si tienes vehículo. La regla específica es que el costo total de todos tus seguros no debe superar el 10% de tus ingresos netos. Si estás pagando más, probablemente estás sobreasegurado. Si estás pagando menos, podrías estar subasegurado. Recuerda que los seguros deben cubrir riesgos que no puedes permitirte asumir por ti mismo. Si puedes pagar de tu bolsillo la reparación de tu celular, no necesitas seguro para el celular. Pero si no puedes pagar 200,000 soles en gastos médicos, necesitas seguro de salud. Regla 12. Piensa a largo plazo en todas tus decisiones. La 12ª y última regla es pensar a largo plazo en todas tus decisiones financieras. La riqueza real se construye con decisiones consistentes tomadas durante décadas, no con movimientos especulativos a corto plazo. Cada decisión financiera que tomes debe evaluarse desde la perspectiva de cómo afectará tu situación financiera en 10, 20 o 30 años. ¿Esa compra te acerca o te aleja de tus metas a largo plazo? ¿Esa inversión tiene sentido para tu estrategia de décadas? La regla específica es que antes de tomar cualquier decisión financiera importante, te preguntes, ¿cómo me sentiré respecto a esta decisión en 10 años? Si la respuesta es negativa o dudosa, no tomes esa decisión. El pensamiento a largo plazo también significa empezar a invertir para tu retiro desde el primer día que empiezas a trabajar. Gracias al interés compuesto, cada año que retrases el inicio de tus inversiones te costará miles de dólares en el futuro. Estas 12 reglas de oro no son secretos mágicos ni fórmulas complicadas. Son principios simples que requieren disciplina y consistencia para aplicar. La diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que siempre luchan con el dinero es que las primeras siguen estas reglas religiosamente. Recuerda que no tienes que implementar las 12 reglas de inmediato. Empieza con una o dos, perfecciona su aplicación, y luego agrega más gradualmente. La clave está en la consistencia, no en la perfección. Tu futuro financiero no depende de tu salario actual, no depende de tu edad, no depende de tu educación formal. Depende de las decisiones que tomes cada día con tu dinero y de qué tan consistentemente apliques estas reglas probadas. Si este contenido te ha sido útil, ayúdame suscribiéndote al canal y dándole like al video. El conocimiento sin acción es inútil. Ahora que conoces las reglas, tu siguiente paso es comenzar a aplicarlas. Tu futuro te lo agradecerá para siempre.